Bien, pues precisamente vamos a iniciar con el contenido de este tratado. Todavía esta primera tesis nos lleva a un enfoque muy metodológico, aunque ya nos vamos acercando también de manera aproximada a los contenidos que vamos a estudiar. Dijimos que en esta primera tesis vamos a tener en cuenta el objeto de la teología, de la teología antropológica, que en este caso pues es el ser humano, y vamos a insistir bastante desde la revelación, es decir, desde Dios. Y al respecto, pues tendremos que decir bastante, ¿verdad? El ser humano en su integridad, en su cabalidad, en el conjunto de todas sus dimensiones, de todas sus riquezas y también, ¿por qué no decirlo?, de sus precariedades. Vamos a ver cómo se accede a este estudio, evidentemente. Daremos algunos pormenores. En esta primera parte me voy a detener, vamos a ver esta clase en dos secciones. Hoy nos vamos a detener básicamente en este hombre referido como objeto de la teología desde Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hablar de él? Vamos a hablar de manera particular, de manera general, cómo se hace la antropología teológica. Y la siguiente clase veremos la parte concreta de esta tesis, que es el hombre desde esas dimensiones constitutivas de su existencia, desde su inteligencia, su libertad, su sexualidad y su relacionalidad, ¿verdad? Entonces vamos a dar primero lectura a la tesis central y desde aquí vamos a ir integrando esta perspectiva antropológica. Entonces comenzamos proclamando esta tesis que nos va a guiar, y ya de entrada pone los cimientos, pone también esa manera en cómo vamos a referirnos al hombre, y por lo tanto nos aproxima ya al problema central de nuestra existencia. La antropología teológica es la parte de la teología sistemática que reflexiona sobre la condición humana ante Dios. Desde la fe cristiana nos muestra al hombre como un ser vivo, inteligente, libre y sexuado. La antropología teológica afirma que el ser humano, ubicado en el universo en evolución, está referido al Dios de Jesucristo en su inicio absoluto, en su esencia más íntima y en su final definitivo. Bien, como podemos constatar, esta tesis entonces consta de dos grandes elementos, dos grandes bloques. En primer lugar, esta primera parte en la que tenemos que justificar adecuadamente el objeto de la teología antropológica, y ya vemos aquí unas características esenciales inherentes al ser humano, ¿verdad? Primero, como ser vivo, inteligente, libre y sexuado. Todo hombre las posee por el hecho de ser hombre. Pero también no olvidemos, y vamos a insistir a lo largo de esta primera sesión, una condición humana referida siempre, mirada, contemplada desde el misterio de Dios. Luego tenemos que posteriormente también justificar el lugar del hombre en el conjunto de la creación, evidentemente. Lo haremos en esta tesis, pero está claro que lo vamos a hacer a lo largo de todo el estudio de este tratado. Y en definitiva, pues el punto central de toda la antropología es la encarnación, lo hemos dicho, ¿verdad? El hombre no mirado solamente como un sujeto, como un ente abstracto, sino el ser humano mirado desde el Dios que se ha hecho hombre, desde el Dios que nos participa su vida divina en la resurrección. Entonces, el Dios revelado en Jesucristo como nuestro inicio absoluto, es decir, haremos alusión evidentemente a la creación, al acto creador y al lugar que el hombre ocupa en esa creación, en su esencia más íntima, es decir,
en el presente, a lo largo de la historia también como salvación, y en su final definitivo. Esto tiene que versa más bien con ese final de horizonte escatológico pleno y de amor definitivo para nosotros, que es el mismo Dios. Entonces, fíjense en su relación a Dios referido en toda la historia de nuestra vida, pero podríamos decir en toda la historia de la salvación. Pasado, creación, presente, salvación y final, vamos a llamarle así, plenificación. Tenemos que comenzar pues con esta condición humana. Y cuando hablamos de condición, no lo hacemos de ningún modo adjudicando a la palabra condición un elemento negativo. De alguna manera, cuando nosotros escuchamos que algo está condicionado, pareciera que estaríamos atentando contra la libertad, ¿verdad? Cuando hay un condicionamiento, de algún modo se pierde la espontaneidad, el ejercicio también de la voluntad. No, hablamos aquí de condición en cuanto una realidad dada, ¿verdad? El ser humano tal como es, en toda su complejidad. Y todos nosotros, por el hecho de ser hombres, compartimos una condición, evidentemente, que conocemos, ¿verdad? Finita, frágil en la historia, en el tiempo, pero también abierta a la trascendencia, abierta al amor, abierta a la superación, ¿verdad? Pero aquí nosotros tenemos que ir más allá. Es todo el ser humano ante Dios, con toda su realidad, con toda su complejidad. Tenemos que, cuando hacemos teología antropológica o antropología teológica, hablar del ser humano real, aquí y ahora. Ese es el objeto de la antropología. Por lo tanto, vamos a ver una necesaria interacción entre estos dos elementos. Tenemos que hablar del hombre a partir de su esencia, a partir de lo que él es y de aquello que es común a todos nosotros. Claro, podemos decir en el carácter universal de las afirmaciones que nos afectan a todos, pero no olvidemos que el rasgo más particular que tal vez nos identifica como personas junto a esta es la concreción de esa humanidad en una historia particular, ¿verdad? En una historia con rostro, con voz, con triunfos y fracasos, el carácter concreto de nuestra existencia. Vamos a ver cómo se conjugan. No podemos hablar del hombre en cuanto a una idea, en cuanto a una teoría, en cuanto a unas formulaciones generales, abstractas, pero tampoco podemos diluirnos en hacer antropología a partir de cada particularidad histórica, ¿verdad? Vamos a encontrar un punto de equilibrio y vamos a ver cómo lo haremos. A la luz de esta gran magnitud y perenne actualidad de la cuestión del ser humano, esto es interesante. San Agustín lo va a afirmar de manera muy majestuosa en su por ejemplo, en sus confesiones, ¿verdad? Cuando se pregunta por el origen del ser humano, cuando se pregunta por el carácter cuestionante de nuestra existencia, San Agustín llega a decir, es que yo mismo soy para mí una gran cuestión, una gran pregunta. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene mi vida? A todo ello debemos nosotros indudablemente responder desde a todo ello debemos responder nosotros desde la misma palabra de Dios, evidentemente, pero desde esa pregunta, ¿qué es el hombre para él mismo? En este sentido, entonces, el hombre es una pregunta, pero podemos decir, es una pregunta con sentido. Nuestro origen, y en este sentido, esta pregunta, esta gran cuestión, esta magna cuestión que llama San Agustín, se entronca entonces en una pregunta que se fundamenta desde el origen
último de nuestro existir, ¿verdad? Y aquí tenemos que preguntarnos también el origen de todo cuanto existe, la creación, luego la conciencia de pecado y de muerte, la caída de la creación, podemos decir, ¿verdad? Que todos de algún modo también asentimos, a la cual todos podemos simplemente con levantar la mirada nos damos cuenta de la precariedad de la existencia, no solamente del ser humano, sino todo cuanto existe, todo muere, todo fenece. Las catástrofes traen para unos vida, salud, prosperidad, por ejemplo, un huracán, ¿verdad? Pero para otros traerán muerte, destrucción. Bueno, eso nos habla de un carácter enigmático que nosotros no podemos descifrar con el simple contemplar, con aquello que aparece inmediatamente a nosotros. Tenemos que hacer una reflexión ulterior y responder adecuadamente de dónde viene ese mal aparente, ¿verdad? De dónde viene ese mal que daña la creación y que daña al hombre. Pero la antropología cristiana finalmente no se queda solamente en la mirada, vamos a decir, de la realidad, de cuánto existe en esta fragilidad, sino que nos lleva a contemplar el misterio del hombre desde la gracia, desde la salvación, es decir, el ser humano llamado a la trascendencia, el ser humano llamado a participar de la humanidad glorificada. En este caso, se nos anticipa todo ello en la resurrección de Cristo. Por eso, la antropología teológica tiene que mirar esta condición humana anclada en el misterio de Dios. No vamos a hacer simplemente una descripción de nuestras facultades y de nuestras posibilidades y potencias, no. Tenemos que mirar todo ello a la luz también de la revelación, a la luz del amor de Dios, un amor desbordante que nos es participado como creación, que nos invade, que nos visita y que en este sentido da significado a todo cuanto existe. Dios como misterio insondable, indudablemente no es un misterio más, sino que es la raíz última de todo, de ese mismo misterio que somos nosotros, ¿verdad? En este sentido, en el misterio de Dios, encontrará respuesta también la pregunta del misterio del hombre. Por eso tenemos que destacar lo que nos dice Gaudium et Spes número 22, que es yo les decía la clase pasada, una sentencia que todos nosotros debemos ya tener bien asimilada y que un estudiante de antropología teológica debe saber explicar al final de la misma, de este tratado, que el misterio del hombre finalmente solo se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Nosotros tenemos mucho que decir del hombre, sí, pero antes tenemos que partir de lo que Dios ha dicho sobre nosotros, de lo que la revelación nos ha mostrado. Y si Dios se ha hecho hombre para nuestra salvación, si Dios se ha hecho uno de nosotros, esto quiere decir que la dignidad humana representa el centro de su obra creadora. Pero aparte, que en el hombre ha visto Dios al único destinatario capaz de una respuesta libre, de una respuesta amorosa, inteligente, de acuerdo a un proyecto de salvación y de vida. Por tanto, ante Dios significa que contemplaremos, analizaremos y dilucidaremos la cuestión de la condición humana desde este insondable misterio, desde su amor en Dios y hacia Dios, o sea, presente desde la creación, en la historia y, como decíamos, en la consumación. Aquí tenemos que tener esta doble vertiente con mucho, o acceder a ella con mucho cuidado. Tanto el esencialismo y el relativismo, los voy a explicar, pueden ser una tentación en el estudio de cualquier antropología, no solamente teológica.
Pero en el caso nuestro, ya hemos dicho cómo estudiaremos la condición humana desde Dios, y este es el matiz, esto es la particularidad más propia de la antropología teológica, pero tenemos que evitar no caer en el esencialismo y en el relativismo. Por esencialismo entendemos una concepción del hombre que ignora los condicionamientos espaciotemporales en los que se desarrolla y discurre la existencia humana. Es decir, no hablar del hombre realmente existente, concreto, hablar en doctrina, hablar en teoría, en principios metafísicos de un constructo abstracto, histórico, atemporal. Ese hombre sin rostro, ¿verdad? Solamente decir unas doctrinas, pero que no toquen la historia, que no se corresponden con el vivir concreto de cada uno de nosotros. La antropología debe evitar este riesgo, pero a su vez debemos también evitar el relativismo. Es decir, el relativismo no hablará en general, sino que acentuará hasta el extremo los factores culturales, espacio-temporales, la existencia particular concreta de cada uno. No se hace antropología general, más bien se miran estos condicionamientos. No habla del hombre, sino de ellos, ¿verdad? Hace dudar de la misma existencia del hombre. Entonces, ya lo adelantábamos desde el inicio de nuestra tesis. Nosotros no hablaremos del hombre que no tiene rostro, es cierto, pero tampoco haremos un absoluto de esas diferencias histórico-culturales, de esas concreciones que explican también el discurrir del hombre en la historia. No, tenemos que conjugar, pero no absolutizar ninguna de las dos. En relación con el esencialismo, la antropología teológica debe tener el deber, esto sí, de referirse a los hombres y a las mujeres realmente existentes, es decir, de carne y hueso, de describir y explicar todas las dimensiones de su existencia en su referencia a Dios. Cada una de nuestras dimensiones, que las vamos a ver más adelante, son estas, ¿verdad? Del hombre como un ser vivo, inteligente, libre y sexuado. No trata la antropología teológica con una idea, con un concepto abstracto o supraesencial del hombre. En relación con el relativismo, nosotros debemos tener y atender a este cuidado, ¿verdad? En primer lugar, a los reclamos de los condicionamientos cambiantes de la existencia. Es cierto que debemos tener en cuenta las diferencias, las riquezas, los matices, pero no asumir tales condicionamientos como un absoluto, hasta el punto que se llegue a suprimir la misma idea del hombre. Es decir, hay una condición general de la cual el esencialismo haría alusión y a la cual nosotros tenemos que referirnos, una condición humana que todos compartimos, y vamos a ver a continuación cómo es, pero esa condición humana se da también en unas determinadas circunstancias, en una determinada historia, en un determinado tiempo en la vida de cada hombre. Así pues, el ser humano, la antropología lo toma en toda la integridad de sus dimensiones constitutivas. En primer lugar, como un ser vivo, es decir, compartimos con el resto de los seres vivos unas cualidades, unas situaciones biológicas, un estar en el universo, una historia fisiológica, ¿verdad? Una anatomía propia. Y esta riqueza no menoscaba nuestro espíritu, claro que no. El ser humano es un ser vivo, inteligente, vamos a ver qué significa, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando decimos que el hombre es inteligente? No es solamente aquel que puede responder ecuaciones de tercer grado en los algoritmos y todo esto, no, sino la inteligencia como una dimensión constitutiva de relación con los demás, conmigo mismo y con Dios, de transformación que me permite transformar mi entorno,
darle un sentido y entenderme como un sujeto abierto, ¿verdad? Libre, el ser humano que decide, que evidentemente esa libertad, veremos, también es dada en una historia concreta, podríamos decir, bajo unos condicionamientos. Nosotros no elegimos ser hombre o mujer, por ejemplo, no elegimos nacer en tal familia o en otra, en tal país o en otro, pero la libertad existe indudablemente y nosotros somos dueños de nuestro destino. Y sexuados, es decir, la sexualidad como dimensión orientativa también de nuestra existencia, una dimensión igualmente relacional. El ser humano es mucho más que estas dimensiones, es cierto, pero no puede ser nunca menos que esto. Hay algo en nosotros que está presente por el mismo hecho de que somos hombres, esta naturaleza que compartimos, pero por el mismo hecho también de existir, estos condicionamientos que de algún modo los hemos situado también como oportunidad de relación, no solamente como condicionamientos que me restringen la libertad, no. A lo largo de la historia es posible reconocer en las expresiones del espíritu humano, esto es grandioso, ¿verdad? Que a pesar de las innegables diferencias culturales, los hombres compartimos las mismas preocupaciones fundamentales. Esto yo quiero que lo tengamos bien en cuenta. En la tesis, el autor lo maneja citando un innumerable eh, testimonio de obras artísticas, musicales, literarias, esculturales, arquitectónicas inclusive, donde se nos señala cómo desde, por ejemplo, aquellos hombres que pintaron las cuevas de Altamira, aquellos primeros rasgos de humanidad, se identifican en ese espíritu de trascendencia, de contacto con el mundo, de reflejar las preocupaciones esenciales, se identifican con el corazón humano en todos los tiempos. Igual las mejores obras literarias reflejan cada una a su manera una especie de criterio de la vida, de preocupación que nos es común a todos. Entonces, esto es este latir del espíritu humano, estas preocupaciones esenciales, esta fascinación ante el misterio de la existencia es lo que nos permite conectar evidentemente con esa cuestión más seria en torno a la naturaleza humana, que ya nosotros la hemos adelantado, que ya nosotros la hemos prefigurado de algún modo en esto que hemos estudiado hasta ahora. Entonces tenemos que concluir esta primera parte de la primera tesis diciendo lo siguiente: desde que el hombre es hombre, habita ante el misterio. Un misterio que nos desborda, es cierto, el misterio mismo del existir, el misterio del ser, el misterio que sostiene y que hace sostener todo cuanto existe, también nos engloba a nosotros, ¿verdad? Ante ese misterio que para la tradición cristiana no se queda como una pregunta abierta, tiene una respuesta, una concreción en el misterio con mayúscula que es Dios. Ante este misterio el hombre evidentemente, y este misterio de Dios, este misterio divino, se hace presente en las preguntas y enigmas que nos acompañan. La antropología teológica sí se ocupa de aquellos rasgos, pues, de la condición humana que atraviesan la existencia real, efectiva de los hombres y mujeres que constituyen la humanidad verdaderamente existente. No habla del hombre en general, es decir, esto sería el esencialismo, ¿verdad? Ni se pierde en el entramado de sus condicionamientos, aunque los debemos tener muy en cuenta, sino que teniendo su punto de partida en la existencia real y concreta, mira al hombre
fíjense bien, en sus dimensiones horizontales, es decir, entre nosotros, entre los hombres, entre nosotros como prójimos y la creación, y verticales, indudablemente con Dios, que vertebran la vida de cualquier hombre en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del espacio, pero siempre ante Dios, es decir, desde Dios, en Dios y hacia Dios. Por eso es este carácter teológico, ante el Dios creador de todo lo que existe, pero también nuestro Salvador. Desde Él entendemos, desde este misterio, entendemos toda la existencia humana, la comprensión de nuestra condición a la luz del misterio de Dios revelado en la humanidad de Jesucristo. Pues muy bien, vamos a concluir el día de hoy con esta diapositiva.